Perdónenme, hermanitos. Pero hubo también, es Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam,
hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabra de Dios. Qué palabras, ¿no? Probablemente cuando fuimos pequeños nos encontramos en una situación donde un adulto dice algo y uno de niño se burla del adulto. Pero los papás eran prestos para corregir esa falta de respeto. Por lo menos eso pasó conmigo. Si yo me burlaba de un adulto, yo era reo de muerte casi, llegando a la casa. Y me ajusticiaban, la verdad. Nos pegaban unas buenas regañadas, pero también nos daban nuestro merecido. Porque un adulto no podía ser objeto de mofa. Sencillamente no podíamos faltarle respeto a los adultos. Es algo que hoy no pasa. Hoy podemos ver que los chamacos le falta el respeto a los padres y los padres lo minimizan. No ponen atención a lo que hacen los hijos. Y eso es un problema más adelante. Porque entonces los hijos los tratarán como basura. Y eso no es correcto. Los hijos tienen que respetar a los padres. Así es de que los que son los responsables de enseñar autoridad son los padres a los hijos. Y los hijos deben de sujetarse a la autoridad de los padres. Así es de que no los justifique, no los minimice, enséñelos a enfrentar sus errores. Y es algo que Pedro hace con personas que estaban faltando la autoridad en la iglesia. Muy bien. ¿Podemos leer el primer versículo de este capítulo? ¿Tienes el micrófono? Pero ¿No? hubo también Eso. falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
¿Puedes leer el último, por favor? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Perfecto. Ustedes que leyeron la porción, ¿cuál es la gran idea de este pasaje? Porque lo leyeron. Yo me imagino que lo leyeron. Lo acabamos de leer ahorita y obviamente pues me imagino que no lo agarraron. Pero este capítulo ustedes ya lo tenían que haber traído, pero listo. Ustedes deberían saber de qué está hablando el tema. ¿De qué está hablando Pedro? ¿Falsos maestros? Sí, eso es una cosa. Hay algo más aquí. Del versículo 1 al 3 va a avisar que hubo falsos profetas en el pasado, pero también habrá falsos profetas en el futuro o en el presente. Y estos tienen tres características, pero ellos sufrirán sus consecuencias. O sea, la persona que introduzca una herejía tendrá consecuencias. No se va a ir libre. No sé qué piensen. La persona que está enseñando algo que está fuera de lugar será castigado. Ahora, como ustedes ya lo entendieron, ¿cuáles son las características de estos falsos maestros? Son herejes, que niegan al Señor. ¿Introducirán herejías? Sí. Muy bien. Segundo, ¿qué hacen al introducir una herejía? Niegan al Señor. Perfecto. ¿Y qué produce esto? Destrucción. ¿Verdad? Son tres cosas que podemos ver aquí. Al introducir herejías destructoras, ellos niegan al Señor. Pero ellos tienen un precio que pagar. Porque siguiendo su sensualidad, blasfemando el Evangelio, desprestigiando el Evangelio, ellos tienen otra característica. ¿Cuál es? Versículo 3. Son avaros. Podemos ver que hay características en estas personas. Tienen objetivos. El objetivo es abusar. Es abusar de la iglesia. Pero no contentos con abusar de la iglesia, es desviarlos, además del camino. Entonces ellos explotaban a los hermanos con palabras falsas. A estas personas les espera un juicio tremendo. Su castigo no está dormido. Lo que me llama la atención es que con palabras fingidas, el juicio será pronunciado sobre ellos, pero su juicio vendrá en su momento. La idea central, los falsos maestros que traen falsas enseñanzas niegan a Jesús que los rescató, siguiendo su sensualidad, entonces el evangelio será desprestigiado. Esta es la idea. Esta es la gran idea. Si podemos entender esto, todo lo demás será mucho más fácil. Falsos maestros que introducen falsas enseñanzas o herejías niegan a Jesús, el mismo que los rescató, porque seguirán su sensualidad y el evangelio será desprestigiado. Aquí hay algo que hay que anotar.
el evangelio es blasfemado o desprestigiado cuando una falsa enseñanza entra a la iglesia. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Un falso maestro que va en contra de las buenas nuevas, que va en contra de Jesús, el Salvador, el Redentor, todas las características que podemos encontrar en Jesús. Pero si alguien denota el trabajo del Evangelio, el trabajo de Jesús, la obra redentora, entonces está llevando a las personas a otro lado. ¿Sí están de acuerdo con eso o no? Características que podemos ver que desvían su avaricia. Ya cuando un hermano empieza a pedirte, algo está sucediendo con el hermano. Algo pasa ahí. Algo está sucediendo. Pero, ¿qué pasa si tú oyes que niegan a Jesús? Oh, no, Jesús no fue el Salvador. Jesús no fue el Redentor. Jesús no vino en carne. ¿Tú qué dices a eso? ¿Cómo que no es el Redentor? Entonces estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos de ver la televisión entonces. Pues sí. Si no es el Redentor, entonces estamos perdidos. Si no ha perdonado mis pecados, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿No? Sí, no. Entonces, quiere decir que lo que creemos, entonces, ¿qué es? Muchos podrán debatir que Jesús no es Dios. Muchos podrán decir que no es divino, que es hombre nada más. Que es un profeta o que él tiene la autoridad que Dios le dio. Sí, sí puede sanar a las personas porque Dios le dio autoridad. También puede perdonar porque Dios le dio autoridad. Oh, sí, pero no es solamente darle autoridad, es perdonar pecados. Y el único que perdona pecados es Dios. Ahora, bajo esta idea, la gran idea, Pedro va a usar 3 ejemplos. Nosotros ya sabemos cuáles son los ejemplos. ¿Cuál es el primer ejemplo? ¿Cuál? Los ángeles, correcto. ¿El segundo? Noé, muy bien. ¿Y el tercero? El Lotito. ¿So qué? Sodoma y Gomorra, correcto. Muy bien. ¿Por qué creen que Pedro trae esta inferencia? ¿De qué estamos hablando? Falsos maestros. Ahora, los falsos maestros, vimos el último versículo que hay un pago para ellos. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué Pedro trae la inferencia de estos 3 ejemplos? No solo uno, no solo 2, 3. 3 ejemplos llevándonos a una aplicación. ¿Por qué creen que hace esto? ¿Puedes usar el micrófono para que te oigan? ¿Recuerda a quién están hablando? Recuerda que están hablando a la iglesia dispersa, ¿verdad? ¿Ahora sí? ¿En Asia? Creo que él quiere mostrar lo que Dios es, ¿verdad? La justicia de Dios a través de estos acontecimientos también. Pero ahí también en el último ejemplo también muestra la misericordia con el justo, ¿verdad? Como fue con Lot en Sodoma y Gomorra. Claro, así es. Podemos ver una diferencia ahí.
Pero lo importante es que él empieza anunciando que hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también hubo también falsos profetas. Pero en este tiempo habrá falsos profetas. Sí hay. Oh, wow. Hoy hay muchísimos falsos profetas. Pedro anuncia a la dispersión acerca de esto. Se levantarán en el pueblo de Dios y vendrán falsos y les enseñarán herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? ¿Cómo? En este caso, nuestra creencia, ¿verdad? Una falsa doctrina. Herejía es una falsa doctrina. Está fuera de nuestra doctrina. Para nosotros, una herejía sería lo que está fuera de nuestra doctrina. Y si estamos hablando de Jesús, porque ellos dicen que niegan aquí a Jesús, ¿verdad? Aquí dice que ellos están negando a Jesús. Entonces, si nosotros estamos hablando que Jesús es el Rey, que Jesús es Dios, que Jesús es divino, pero alguien nos dice que eso no es cierto, entonces eso está en contra de nuestra doctrina. Y es una herejía. Por ende es una herejía. Perfecto. Entonces, podemos entender esa parte. La herejía es un dogma en oposición a nuestra doctrina. Una herejía es una oposición al dogma establecido. Ellos traerán falsas enseñanzas, negando al Señor que los compró. A ver, espérenme. ¿Estos lo conocían o no lo conocían? Sí lo conocían. ¿Son de adentro o son de afuera? Son de adentro. Pero estos se desviaron. ¿Cómo es que se desviaron? ¿Cómo pueden ver ustedes aquí que ellos se desviaron? Oh, esa es una característica. La avaricia. Ellos mismos la producían. Ellos la estaban dando a los hermanos, a otros, los falsos se lo estaban dando a la iglesia. Estaban desviando a la iglesia, lo estaban enchuecando. Claro. Entonces, pero pongamos atención aquí a esto. Está negando al Señor que los compró. Está negando su fe entonces. Esto es apostasía. Porque solamente el que está dentro y niega es un apóstata. El que está afuera, pues, ¿qué puede negar si está afuera? Pero el que está dentro y niega es apóstata. Está renunciando a su fe. Entonces, dice al final que aquí hay un pago. ¿Sí o no? Yo creo que eso debemos entenderlo nosotros. Claro que sí. La falsa enseñanza es negar a Jesús, que además los rescató, o sea que eran salvos. Negarán la obra de Jesús y la redención, pues si los redimió y los compró, ellos evitarán hablar de esto. Claro, cuando ustedes no escuchan un mensaje que Jesús no es el Salvador, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que no es el Redentor? ¿De qué estamos hablando? ¿Que no perdona pecados? ¿De qué está hablando entonces? ¿Que no vamos a ir al infierno? Claro, por ser salvados, no vamos a ir. Pero si ignoramos eso y decimos que no pasa nada, que el pecado no existe, adiós. Es un peligro. Estás en contra de la doctrina, en contra de lo que creíste al principio. ¿Sí estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cómo es que ellos siguen su sensualidad? Ahí dice versículo 2, ¿no? Aquí dice, en esta versión dice, ellos seguirán la lascivia de ellos.
Y la lascivia es un sinónimo de sensualidad. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Porque, y por ellos, el evangelio será blasfemado. ¿Cómo es que ellos siguen su sensualidad? ¿Cómo es que ellos seguirán la lascivia de ellos? Muy bien, los deseos de su carne. Es su carnalidad la que están siguiendo. Entonces, por su carnalidad, el evangelio es blasfemado. Estas personas solamente buscan por ellos su propio beneficio. Ellos no buscan el beneficio de los demás. Cuando tú ves que alguien solamente busca su beneficio, abre los ojos. Abre los ojos. Solamente está viendo por él. Claro. Si tú ves que solamente es como el asadón, solo para acá, para acá, para acá, y nada para allá, para allá, para allá, hay un problema. Él o ella se mueve en la carne. Por causa de su avaricia. Esta es otra característica de un falso maestro. Está atrás del billete. Y entonces se explotará a los hermanos con palabras falsas. Claro, está lleno el internet de muchas cosas de esas. Claro, claro. Harán mercadería con vosotros, con ustedes. Si no están aware, harán mercadería. No, pues claro, claro, si no están despiertos. Claro, si están durmiendo. Claro, claro. Por eso hay que despertar. Caramón. Camarón que se duerme no llega desvelado. Correcto. Ok, estas personas tienen un precio que pagar, hermanos. Yo considero que una persona que habla la palabra de Dios debe de tener temor. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Una persona que habla la palabra de Dios debe de tener temor. Pero no solo el pastor, también ustedes. ¿Saben por qué? Porque así como el pastor conoce la palabra, ustedes también conocen la palabra. Y ustedes deben de tener el mismo temor. Este es un compromiso completo. No es solamente el pastor. Esto es para todos. Y lo que llama la atención es esto. Porque si Dios no dejó sin pago los transgresores de la antigüedad, tampoco lo hará en los tiempos modernos. Ponga atención a la reprensión de Dios. Versículo 4. ¿No perdonó a quién es el primero? Que pecaron. ¿Cuándo pecaron ellos? Se rebelaron al Señor, ¿verdad? Satanás habló con ellos muy bonito. Y ellos dijeron, oh, creo que vamos a estar mejor con él que con el Señor. Y dijeron, vámonos. Ahorita, espérame, guarda tu pregunta. Espérame. Entonces, los entregó a los fosos de tinieblas reservados para el juicio. En el versículo 4, hay un causal de razón. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Miren, los ángeles no tienen perdón. Un ángel que se enchueca no es perdonado. La alta capacidad que tiene un ángel y de encima se revela, no hay perdón para ellos. ¿Saben cómo nos ven ellos a nosotros? ¿Cómo nos ven ellos a nosotros?
los ángeles, que ven que a cada rato estamos y duro, y duro, y duro, haciendo cosas que no debemos hacer, haciendo cosas que desagradan a Dios. ¿Qué creen que piensen los ángeles? Pero ¿cómo es que no se fijan? ¿Cómo es que no ponen atención? ¿Cómo es que no se dan cuenta lo que el Señor hace por ellos? Ah. El ser humano no valora lo que tiene. Pero a los ángeles no los perdonó. Quiero aclarar que este versículo, la palabra infierno, no está en el texto Receptus. No aparece ni en griego. Normalmente agregan palabras para darle más sentido a la traducción. Pero el infierno no está abierto todavía. Entonces, el Hades o las profundidades es la antesala del infierno, pero no es el infierno. Entonces, estos están guardados para la condenación en el momento indicado. Ese es el primer ejemplo. Ahora, quiero que pongan atención contra quién está comparando Pedro el castigo. Falsos maestros y ángeles. Ese es el primer ejemplo. Y es para poner atención. Versículo 5. Dios no perdonó al mundo antiguo, solamente salvó a Noé y a su familia. 8 en total. Y todo el mundo impío murió. ¿Por qué no perdonó Dios al mundo? Pregunta, ¿por qué no lo perdonó? ¿Por qué? Porque Noé pregonó todo el tiempo Noé pregonó. ¿Por qué? No creyeron. ¿Qué? el evangelio. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Noé? Si han leído Génesis, capítulo 6, ¿cuál fue el mensaje de Noé? ¿Noé predicó? ¿Qué predicó? ¿Qué fue lo que él predicó? Noé no ha predicado arrepentimiento. Por favor, pongan atención. No era un loco. Pero alrededor de Noé había una comunidad depravada, degenerada, fuera de lugar. Y Dios le dijo que iba a destruir al ser humano. ¿Por qué? Por la maldad, gracias. Por la maldad de ellos. Ahora, en ningún momento la Escritura dice que Noé predicó. Bueno, a menos que yo esté leyendo otra Biblia. Y ustedes otra. Pero no le creyeron que iba a llover. Hay una diferencia entre Noé y ellos. La diferencia es que Noé vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ellos podían ver, pero no creer. Lo veían como loco. Tardó mucho tiempo para construir el arca. 100 y algo de años. 120 creo. Entonces, él estaba viviendo de una manera recta delante de los ojos de Dios. Y entonces, en el momento, nadie creyó lo que él estaba haciendo. Ni un ayudante, nadie que le diga, oh, me voy a unir a este loco. Ninguno. Y todo eso murió. Dice que animales y hombres murieron. ¿Saben cómo predicaba Noé? Con su vida. Con su ejemplo. Ese es un mensaje. Podemos hablar mucho. Pero ¿qué hay de tu vida? ¿Qué hay de lo que tú debes ser? Porque tú conoces la palabra. Y si tú conoces la palabra, entonces pon tus barbas a remojar entonces. Porque si no la estás haciendo, entonces ten cuidado.
Eso es poderoso. Eso es negar al Señor. Porque lo conocemos, pero no hacemos lo que Él dice. Porque no obedecemos lo que Él dice. Entonces, estamos en problemas. Houston, we have a problem. Ja. Claro. En su corazón. Claro, es su beneficio. A final de cuentas, Para ese es su todos, beneficio. para ellos. Ellos buscan por ellos nada más. Ellos no buscan por el bien de la iglesia. Ellos no están preocupados en la iglesia. Ellos están preocupados en ellos. Ellos quieren ganar, ganar, ganar. Siempre será ganar para ellos. Siempre. Pero la iglesia, ¿qué les importa a las iglesias? Lo más preciado para Dios es su iglesia. ¿Usted se imagina el que se mete con su iglesia? ¿Qué hace Dios con el que se mete con su iglesia? Mire, la iglesia puede ser imperfecta, inmadura, puede ser, póngale todos los adjetivos que usted quiera. Esa es la novia del Señor. Y el que la limpia y el que se encarga es Él de ella. Pero el que se mete con ella, se mete con Dios. Oh, wow. Génesis 6:8 dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Algo que no halló en nadie más. Entonces, ese es el ejemplo. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. Leida, ibas a decir algo. Ya se me olvidó a mí también. Se emocionó, pastor. Sí, es que me emociona esto. Luego no se queje cuando no participamos. Muy bien, muy bien. No, yo tenía una pregunta cuando estaba hablando acerca de los ángeles, Sí, que, ¿verdad?, que pecaron en contra de Dios. Yo me he preguntado en varias ocasiones cuando he leído esa porción y me he hecho esta pregunta, ¿verdad?, pero no he llegado a una respuesta. En que, Dios es omnisciente, ¿verdad? ujú, Y omnipresente. Quiere decir que Él conoce todo. todo Sí, y puede estar en todas partes en un solo momento. sí. Entonces, yo me he preguntado que me imagino que también Él tiene esa omnisciencia y esa omnipresencia en el cielo, ¿verdad? Sí, claro. Donde Él vive. Sí, Y que también tiene esa omnisciencia de saber y conocer los pensamientos de los ángeles. ujú. Entonces, ¿en qué momento Dios no se da cuenta de lo que ellos están tramando en contra de Él? Si Él es omnisciente y Él es omnipresente, ¿en dónde estaba Dios en ese momento porque por ejemplo, vamos a ponerlo como por ejemplo aquí nosotros en nuestra vida como seres humanos, ¿verdad? Sí, Usted es el pastor, sí. usted es omnisciente, usted es omnipresente, ¿verdad? No. ¿Verdad? Como ponerlo en una gráfica, ¿verdad? Y nosotros somos su iglesia. Entonces, en nuestra iglesia comienza a haber división, en donde unos comienzan a ir en contra de usted. Entonces, si usted es omnisciente y es omnipresente, usted puede saber lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, Dios me ha preguntado eso, ¿en dónde estaba Dios? ¿Por qué no se dio cuenta antes? ¿Cuánto lapso de tiempo pasó antes de que Él se diera cuenta y se revelara? ¿O Él ya sabía, pero los dejó? No sé. Ok. Eso es algo que yo me he preguntado. Ahí entra la soberanía de Dios. Es algo que Dios permite. Cuando Dios permite que cada uno actúe de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu knowledge, de acuerdo a tu conocimiento y a tu decisión, Dios va a dejar que tú actúes y escojas lo bueno o lo malo. Ajá. A final de cuentas, Dios
va a pedir el resultado. Yo te pongo aquí, escoge. Pero Dios sí sabía. Dios sí sabía. Desde que Él crea todo, Él sabe todo. Él sabía las maquinaciones de Satanás. Supo desde que Él estaba tramando en su corazón, y lo dice la Escritura, que Él tramaba en su corazón. Él maquinaba. Pero Él estaba en la presencia de Dios en todo momento. Sin embargo, cuando Dios se da cuenta, lo deja actuar. Lo mismo pasó con Judas. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién lo iba a entregar? Sí. Sí sabía. todo el- Sí sabía. Entonces, parte del plan. lo dejó y le dijo, apresúrate a hacer lo que tienes que hacer. Y a los ángeles, entonces, Voluntad. les- A los ángeles les da la oportunidad de decidir. ajá, Ok, los ángeles tienen una capacidad mucho mayor que nosotros los seres humanos. ajá. Ahora, están por encima de nosotros, de la creación. Dios juzga de acuerdo a la capacidad. Un ángel tiene mucho mayor capacidad y jerarquía que nosotros. Entonces, de acuerdo a al juicio de Dios, ellos para nada tienen perdón, porque tienen todo el conocimiento, saben quién es Dios, lo tienen a primera mano, han tenido contacto perfecto con Él, y nosotros no hemos tenido esa oportunidad. Nosotros no tenemos esa capacidad. Que Dios te deja, te pone y te dice, escoge, para bien o para mal, al final me das el resultado. Entonces, aquí lo importante es que Probablemente ellos no tuvieron como esa oportunidad de decir en algún momento, oh, siempre ya no quiero ir, ya me arrepentí, ya no ellos, tuvieron entonces esa oportunidad. a ver, pregunta, ¿consideras que Dios creó todo? Sí, En el momento que creó a los ángeles, los creó con mucha capacidad. Pero vino alguien que les habló muy bonito y ellos le creyeron a él y no le creyeron a Dios. ¿Dónde crees que está el pecado? Le creyeron al diablo y no le creyeron a Dios, que tenían comunicación perfecta con él, que lo veían, que sabían quién es él. Entonces se levanta el diablo y el diablo les habla bonito y los convence. ¿No pasó lo mismo con Adán y Eva? sí, Y entonces un ángel tiene capacidad de decidir. Un ángel sabe qué es bueno y qué es malo. Un ángel es un ser superdotado. Tienen capacidades super extra. Pueden hacer mucho más cosas que nosotros, pero tienen el conocimiento directo con Dios. Lo conocen perfectamente. No hay perdón para ellos. Entonces, por eso les dije, ¿cómo creen que nos ven ellos? Que cada rato estamos duro y duro y duro y no salimos de donde estamos. Entonces, ellos se han de jalar los pelos y han de decir, ¿cómo no entienden? ¿Cómo es que no entienden lo que el Señor ha hecho por ellos? Claro. Entonces, no nos desviemos. ¿Contesté tu pregunta? sí. Gracias. Dime. No te salgas del tema, ¿ok? No, no, Ok. lo pone, yo veo que Espérate. pero en el primero, yo creo que así lo pone Pedro, para que el que lo oiga, esos falsos maestros que lo oigan, o el día que, porque pues les va a llegar, o les está predicando ahí, les está diciendo, porque están dentro de la iglesia. O sea que no se duerman en sus laureles, como decimos nosotros. Con los ángeles, ¿correcto? Sí, porque si los ángeles que estaban con el Señor no fueron perdonados, entonces ¿qué les espera a ellos? Porque muchos de ellos se hacen que, y muchos dicen que no es que Dios me habló, Dios me habla a mí. Pues espero que oigan la voz de Dios de veras, porque esta advertencia es dura. Inminente. Y lo hace. Así es. Sí. Claro, porque si no perdonó a aquellos, mucho menos perdonará a estos. Por supuesto. Ah,
también en el tercer ejemplo condena a ceniza a Sodoma y a Gomorra. Y lo condenó. ¿Qué dice ahí tu Biblia? Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas Como ejemplo. de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Correcto. Ahí hay otro ejemplo. ¿Quién era Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdan quién eran ellos? Era una ciudad que vivía, dicen que Las Vegas se quedan lo que vive en Las Vegas, ¿no? Sodoma y Gomorra era algo así. Ah, gracias, Cali. Muchas gracias. Sodoma y Gomorra era algo así. Entonces él condena a Sodoma y Gomorra para ejemplo de los que vivían impíamente. 3 ejemplos de destrucción. ¿Cuáles son? Primero, ¿cuál fue? Los ángeles. Segundo, Noé. Y tercero, Sodoma y Gomorra. 3 ejemplos de destrucción y de destrucción. Pedro trae a colación estos ejemplos porque Dios no los perdonó, eran infractores. Al final del versículo 6, vaya por favor, versículo 6. ¿Cómo termina el versículo 6? ¿Qué sigue después de impíamente? Fíjese cómo conecta ese último ejemplo con esta idea. ¿Y qué? Libró. ¿A quién libró? Es justo. Lot es justo, ¿verdad? No es impío. Igual que Noé, correctamente. Libró a Noé porque era justo. Aquí libra a Lot porque es justo. En medio de la perdición hay alguien que es justo. ¿Tú eres justo? Pues más vale para que te libre el Señor. Porque si no eres justo y eres injusto, entonces prepárate. Porque viene un lazo. Claro, no, yo ya confesé al Señor, pero soy injusto, soy impío. Prepárate, papá. Entonces, Lot era una persona justa. El Señor lo rescató. Él se abrumaba por la conducta sensual de los hombres libertinos. La Escritura dice que él oía y veía y se atormentaba. Su alma era compungida. ¿Cómo se comportaba Sodoma y Gomorra? ¿Quién lo mandó a Sodoma y Gomorra? Él se metió. Él se metió a la pachanga. El tío le dijo, mira, ya me gusta, tío, a mí dame. Y dijo, seguro, mijo, que, mira, seguro, allá, tío, órale pues, dele, mijo. Y miren lo que pasó. ¿Dónde se metió? A pesar de que él estaba ahí, en la pachanga, él se sentía mal. ¿Cómo podemos interpretar la situación de Lot en medio de todo eso? ¿Cómo puedes percibir a Lot en medio de esa situación? Una
En una ciudad malvada, liberal, desenfrenada. ¿Qué hacía Lot ahí? ¿Vivía como ellos? No vivía como ellos. Se afligía. ¿Creen que Lot quería convertir a Sodoma? Sí. No creo, no creo. No, claro que no. No, no. Hermanos, si usted le juega un pecado alrededor de usted, dése la vuelta. Salga corriendo. No se quede ahí jugándole a Lot, porque se va a caer. No, no juegue al espiritual, que yo la voy a hacer, que 2, 3 Padres Nuestros si salgo de aquí. No, no le juegues al vivo. Mejor apártate. Así es que él se sentía mal con las prácticas de ellos. No participaba, pero se sentía mal. Hermanos, si tú te sientes mal en alguna situación, ¿qué debes hacer? ¿Seguir ahí para que el Señor te rescate? Apártate. Apártate. No, es que Dios no me habla, yo tengo que esperar a que baje Él y me hable directamente. Salte de ahí, mijo. No, Señor. No, si la palabra te dice apártate del pecado, ¿qué debes hacer? Apártate del pecado. Me está moviendo el agua esto. Apártate. Dice que Lot resistía la práctica común de ellos. No participaba. Se resentía. La iglesia debe ser la diferencia de una vida moral, separación del pecado y vivir en una sociedad donde el pecado, que aún se minimiza, nosotros debemos de exponerlo. No aceptar el pecado. No podemos estandarizar el pecado tú y yo. Si lo estandarizamos, perdemos el propósito de iglesia. Perdemos el propósito para lo que fuimos llamados. La iglesia está para corregir a la sociedad y guiarla a la separación, denunciando el pecado, porque el pecado ofende a Dios. Eso es lo que debemos hacer tú y yo. Lot se sentía oprimido porque el pecado estaba fuera de su puerta. No estaba en su casa, pero estaba afuera de su puerta. ¿Creen que eso le afectaba a Lot? Ahí dice que sí. Claro, claro que sí. Si hay algo de pecado al lado de ti, ¿tú crees que te afecte? Claro que te va a afectar. Te va a afectar, tarde o temprano te va a afectar. Muévete. Entonces el Señor rescató a Lot, que era un hombre justo, que era abrumado por los pecados de Sodoma, versículo 9. Entonces el Señor sabe rescatar de tentación, mire lo que dice aquí, a los piadosos y reserva al injusto para el día del juicio. A lo mejor el Lot sí era tentado ahí, pero él se mantenía. Aquí hay dos tipos de personas, los piadosos y los injustos. Cada uno tiene una consecuencia, uno rescatado por Dios, pero otro reservado para el día del juicio. ¿Sí o no? Ok, versículo 10. ¿Cuáles son las personas que habla el versículo 10? ¿Quiénes son? Los que siguen la carne, andan en concupiscencias e inmundicias Muy bien. y desprecian el señorío. Los que andan tras la carne, ¿verdad? Sus deseos corrompidos, los impíos. ¿Qué son las obras de la carne? Recuérdenme, por favor.
Esa no, pero por ahí va. Sus obras son evidentes. Los frutos de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas. El versículo 6 está ligado al 10. ¿Sí o no? Si condenó a destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, pues entonces el que anda tras su carne y anda desviando a la iglesia, entonces va por ahí. Los falsos maestros tienen características, están en la carne, sus obras son evidentes. Pueden mostrar envidia, pueden mostrar celos, pueden mostrar rivalidades, enemistades, pleitos, enojos, divisiones. Sus deseos son corrompidos y agrega más. Desprecian la autoridad, son atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman las majestades angélicas. No tienen temor de Dios, por lo que Dios ha establecido. Pues no tiemblan cuando hablan, además tienen un problema teológico, cruzan el límite y son irreverentes. Pedro hace un contraste entre los seres espirituales y los falsos maestros. El versículo 11 dice que los ángeles son en mayor fuerza y potencia, pero no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instintos para ser capturados y destruidos, blasfemando lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal pago por su maldad, deleitándose en placeres vanos, pues son manchas e inmundicias, deleitándose y engañando, conviviendo con ustedes. Le está abriendo los ojos a la iglesia. Lo que hacen los falsos maestros. ¡Qué arrastrada les puso! Pero podemos ver sus características, ¿no? Podemos ver cómo se comportan, cómo hablan, qué persiguen, qué quieren, cuáles son sus actitudes, cómo se comportan. Oh, wow, yo tengo mucha información. ¿Cómo son? Yo tengo que saber cómo son. Claro, hey, wake up. Iglesia, son perseguidos. Además de perseguidos y maltratados, están entrando chuecos. Wow. Ese contraste que hace entre los falsos maestros y los ángeles. Fíjense cómo los ángeles ni siquiera se atreven a proferir juicio. Un ángel delante de Dios ni siquiera abre la boca. Pero estas personas, abren la boca, pero parece que les pagan. Pero aquí está el pago. Dice que serán destruidos, blasfemando lo que ignoran. Estará en destrucción estas criaturas. Versículo 13, sufriendo el mal pago por su maldad, porque se deleitaron en placeres vanos, pues son manchas e inmundicias, deleitándose y engañando, conviviendo con ustedes, iglesia. 14, todavía no acaba, más características. Tienen los ojos llenos de... No se cansan de pecar. Seducen las almas inestables, tienen el corazón ejercitado en la avaricia. Otra vez. Van sobre el billete, son hijos de maldición. Su caminar está desviado, han abandonado el camino recto y se han desviado. Siguen el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¿Quién era este? El Balaam le gustaba el dinero. ¿Cuánto me das y yo voy? ¡Ja! ¿Por qué el Señor le puso a la burra enfrente? ¿Por qué? Fue contratado para maldecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces le dijo, mira, tú vas y les dices hasta de qué se van a morir y yo te pago.
Y el Balaam, bien contento, dijo, no, pues bueno, ¿qué más? ¿Qué puede pasar? Y el señorón se fue. Y en el camino, la burra se detiene. Y él empieza a pegarle a la burra. ¡Camina, camina! Y que la burra empieza a hablar. ¿Cómo se habrá quedado Balaam cuando habló la burra? ¿Cómo se habrá quedado? ¡Oh, mi compadre! Me está hablando el burro. Hermanos, eso es sorprendente. Que un burro te hable, no. No. Miren lo que tiene que hacer Dios. Amó el pago de la iniquidad. Este profeta fue contratado para maldecir a su pueblo. Una burra habla y el animal lo reprime. Hermanos, no esperen a que el Señor agarre una burra y les hable. Hasta ahí entendió Balaam. Hasta que la burra abrió la boca. Más características. Mucho ruido pocas veces. Manantiales sin agua. Bruma impulsada por una tormenta. Para ellos, las tinieblas están reservadas. Son arrogantes. Hablan con vanidad, arrogancia. Seducen con deseos carnales. Por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. ¿Qué pago? Imagínense nada más. Están regresando a la gente y enchuecándolos. Ellos prometen libertad, versículo 19, pero ellos son esclavos corruptos, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Preguntita aquí. ¿Hay algún pecado del que eres esclavo? No levanten la mano. Y no estoy hablando del celular, pero por ahí puede entrar. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Aquí está la comprobación. Una vez que escapa de la contaminación del mundo, y esto es a través de Jesús como Salvador, así escapamos, pero de nuevo se vuelven a enredar en las contaminaciones y son vencidos. Y su condición viene a ser peor que la primera. Qué tremendo es esto. Para estas personas hubiera sido mejor no conocer la justicia, porque una vez que han conocido y se apartan, ¡ay, Dios mío! Versículo 22, le sucede a ellos lo que el proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve al cieno. Uf. Este es un problema emocional, teológico, moral, ético. Está en bancarrota esta persona, por completo. Va tras sus apetitos carnales, abusando de las personas. Han fallado primeramente con la doctrina. Pero han fallado acerca del señorío también y la suficiencia de Jesús. Mire cuántas fallas. Su desvío se refleja en la persona con sus acciones o palabras, con las obras de la carne. No hay temor de su desviación. Y la autoridad la demeritan, la desprecian.
Desprecian la autoridad que Dios ha puesto ahí. Ese problema lo tenía la iglesia. No tiene miedo ni de la autoridad celestial, mucho menos la que está abajo en la tierra. Menos. Pobre. Estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio, no cesan de pecar, desvían a otros que son más inestables. Estas personas se han desviado y han perdido el norte. Han perdido el temor de Dios. No tienen miedo ni reverencia por las cosas de Dios. ¡Oh, qué ejemplo tenemos nosotros! ¡Qué gran ejemplo! No tiemblan, en griego es tremblo. Significa no tiene temor, no tiene miedo, no hay reverencia. Este es un indicador porque no aman a Dios. Dios sabe todas las cosas. Pero ellos parece que no lo saben. Le faltan al respeto al Señor, son soberbios, indignos. No tienen reverencia por las cosas de Dios ni por Dios. Menos por su iglesia. La falla de estos falsos maestros implica una falla moral, espiritual y doctrinal. Están fuera de sí, desviando a otros del camino. Si Dios es santo, nosotros debemos entender las cosas de Él. Las cosas de Dios son santas. Minimizar las verdades de su palabra es atentar contra tu propia vida. Oh. Demeritar la autoridad delegada. Estamos en problemas, Houston. Estos desviados no se someten a la autoridad o desprecian la autoridad establecida. Estos falsos consideran a ellos mismos como autoridad. No respetan a Dios o la autoridad de los cielos. Esto se liga a andar en la carne, no en la voluntad de Dios. Faltar a la autoridad no es solamente una falla de doctrina, sino de actitud y respeto. No me debo a nadie, no me dejo pastorear, veo como poco o muy poco a quien Dios ha designado y no obedezco la instrucción. Por supuesto. Un falso maestro no va a obedecer. También las falsas cabras. Pregunta, ¿qué los mando a obedecer yo? ¿Qué les digo que obedezcan? ¿Lávenme mi carro? Yo no les digo vayan a cocinarme. Tampoco les digo vayan a pintar mi casa. O arréglame mi carro gratis, Daniel. En ningún momento les he pedido yo eso. Lo único que yo les pido es que obedezcan la palabra de Dios. Mi trabajo es este. Decirles que ustedes obedezcan a Dios. Si ustedes no quieren, bueno, es problema de ustedes. No mío. Pero yo estoy aquí para hablar. No porque yo quise, porque Él me puso aquí. Mi trabajo es hablar. Y cuando yo le pido que obedezca, obedezca al Señor. Obedezca lo que Él dice. Obedezca su voluntad. Cuando yo pido algo es para la iglesia, no para mí, no para la casa. Así es que no se sujeta a mi voluntad, se sujeta a la voluntad de Dios. Siga la instrucción. Siga la instrucción de Dios, porque es su palabra. La sumisión es parte del orden. Dios establece una iglesia y ahí establece un orden. No es servilismo, es orden dentro de la iglesia. Y si haces eso, es que has entendido lo que Jesús ha hecho por ti. Lo que Él diga es para mí autoridad. Si estamos en el Evangelio, no implica que debemos rechazar el orden o la autoridad. Él es la autoridad. Su palabra es autoridad. ¿Qué se llevan esta noche? Ya casi acabé.